Estamos aquí en esta nueva oportunidad para compartir con ustedes un shiur, creo que muy importante, muy clarificante para los tiempos que estamos todos viviendo, momentos de confusión, sentimos incertidumbre, sentimos síntomas extraños, dolores en las articulaciones, sentimos que no podemos dormir igual que lo hacíamos antes, tampoco nuestros sueños son iguales que los que eran antes. Realmente esta situación en la cual nos encontramos nos ha conmovido muy profundamente. Ha hecho que de alguna manera estemos en una situación de sentir que nuestra estabilidad emocional, estabilidad física, estabilidad incluso espiritual, está tambaleando. Estamos sintiendo como que nos están lavando, están haciendo el universo, por supuesto, el Kadosh Baruj Hu Hashem, nos está conmoviendo de tal manera que sentimos cambios. Y todos los cambios realmente son profundos por un lado, pero también son dolorosos, pero al mismo tiempo son beneficiosos. Y de eso quería hablar un poquito hoy. De estos cambios que estamos sintiendo, de estas situaciones que ponen en jaque nuestra vida y que nos hacen sentir de alguna manera perdidos, nos hace sentir confundidos. Hay algo que está ocurriendo que nos provoca como resultado sentirnos indefensos. Nos preguntamos quién realmente somos o nos preguntamos a partir de esta experiencia cuál es el verdadero valor de la vida, para qué realmente yo estoy aquí. Todos estos conceptos que estoy tratando de compartir con ustedes tienen que ver con lo que se está hablando mucho, que es el despertar espiritual. Nos están conmoviendo, nos están moviendo profundamente. ¿Para qué? Para que surja nuestra verdadera esencia, para ver realmente de qué estamos hechos, para preguntarnos por sobre todas las cosas si toda la vida que estábamos viviendo hasta ahora era verdad o era una rutina. Hacíamos muchas cosas, pero nos olvidábamos de nuestro verdadero ser, de realmente quiénes somos nosotros. ¿Para qué estamos aquí? Porque una vez que uno pregunta quién realmente soy, eso automáticamente me va a dar la posibilidad de entender qué tengo que hacer. Si soy un comerciante, solamente hago comercio, me ocupo del mundo material, pero si soy un alma que está dentro de un cuerpo y no al revés, un cuerpo que tiene un alma, pero yo soy un alma que está dentro de un cuerpo, automáticamente mi misión cambia. Mi misión es otra cosa. No puedo volver a ser quien era antes de la pandemia. Tengo que ser otra persona. Y para entender la pregunta de este shiur, que es una pregunta que muchas veces nos hacemos, ¿por qué la gente buena sufre y por qué la gente malvada no sufre? Aparentemente la pregunta encierra una contradicción. ¿Por qué una persona buena sufre? Una persona buena no tiene que sufrir. A una persona buena le tienen que ocurrir cosas buenas.
pero no es tan sencillo. Tenemos que ir al fondo de este asunto. Tenemos que entender profundamente por qué justamente a una persona buena le tienen que pasar cosas malas. Obligatoriamente hay un indicio, hay una prueba, hay una muestra de que justamente si una persona es buena, obligatoriamente tiene que pasar por desafíos, obligatoriamente tiene que pasar por dolor, no sufrimiento, dolor. Obligatoriamente tiene que pasar por una situación donde se siente bajo presión, bajo tensión, bajo desafíos muy, pero muy existenciales. Lo que llamamos crisis. Pero ¿para qué son esos sufrimientos o esos dolores, mejor dicho? ¿Cuál es el verdadero propósito? ¿Y por qué justamente las personas buenas tienen que pasar por esta situación? La respuesta es, voy a mandar el Zoom un minuto a otra persona y estamos dedicando este shiur. Es otra de las posibilidades que Baruch Hashem tenemos, dedicar el shiur a personas que necesitan refuah shlemá o otro tipo de dedicación. Vamos a dedicar este shiur para Feigl Bat Reisdel, que va a pasar por una operación al corazón. Y desde nuestro corazón le mandamos toda la energía positiva para pasar por ese momento de crisis, ese momento de desafío, y Bezat Hashem que pueda tener refuah shlema. Pero el punto es, después voy a responder las preguntas que aparecen aquí, pero el punto es, vamos a entender cómo las personas que sufren normalmente son personas que Hashem quiere mucho, porque esas personas pueden dar mucho más de lo que están dando. Vamos a empezar con un concepto que creo es una novedad muy grande. No lo hemos compartido hasta ahora. Es un concepto cabalístico. El concepto dice que Adán y Javá, el primer hombre y su media naranja, estaban en el jardín del Edén. Y ellos tenían una prohibición de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y había otra parte de la orden. No solamente no comer del árbol del conocimiento del bien y el mal, sino tampoco comer de un segundo árbol. A ver si algunos aquí saben de qué árbol estamos hablando, porque siempre pensamos en el árbol del conocimiento del bien y el mal, pero en el jardín del Edén había otro árbol que tampoco se podía comer de ese árbol. Después de comer del árbol del conocimiento. Voy a dar 10 segundos a ver si alguno sabe de qué árbol estamos hablando. Muy bien Raquel Amar, excelente. Estamos hablando del Etz Ahaim, del árbol de la vida. Entonces, para que sepamos, estaba el árbol del conocimiento del bien y el mal, del cual había una prohibición, que no se puede comer de él, y después está el árbol de la vida. ¿Y cuál es el problema? ¿Por qué Adán y Javá fueron expulsados del jardín del Edén? Porque había un hashash, había una duda, había una sospecha muy fuerte. Si Adán y Javá comieron del árbol del conocimiento, ¿qué esto provocó en ellos? Recuerden, es el árbol del conocimiento del bien y el mal. Antes de comer de este árbol, el bien y el mal se encontraban en dos olamot, en dos mundos, en dos dimensiones completamente diferentes. Es decir,
el bien y el mal no estaban entrelazados, no estaban aunados. El bien existía en un plano de la creación y el mal existía en otro plano de la creación. El único objeto, el único concepto que entrelazaba el bien y el mal era el árbol del conocimiento. Y una vez que Adán y Javá consumieron del fruto prohibido, que no es una manzana, me imagino que saben, hay una discusión si es un higo, si es una espiga de trigo, que era una espiga de trigo diferente a lo que hoy conocemos, o si era una uva, era un fruto del vid. Ahora, cuando ellos comieron del árbol del conocimiento del bien y el mal, ¿qué ocurrió? Hubo un cambio total en la creación divina. Esa creación divina que antes tenía el mal en una dimensión y el bien en otra dimensión, ahora el bien y el mal, a partir de que Adán y Javá consumen del árbol del conocimiento, el mal se inserta, penetra, se entremezcla en el bien. Y el mundo del bien y el mal ahora están entremezclados. Esto es algo muy lógico, porque Adán y Javá tenían Yetzer Hará. La respuesta es no. Adán es Yetzir Kapav Me'akadosh Baruj Hu. Adán y Javá son la creación de la mano de Dios. No tienen Yetzer Hará, son pura luz. Pero ¿qué pasa? El Yetzer Hará, ¿dónde estaba? Representado en otro mundo. No dentro del mundo interior de Adán y de Javá. Estaba representado por quién? A ver, díganme ustedes. ¿Dónde estaba representado el Yetzer Hará, la negatividad, lo que se llama la Sitra Hará, el lado negativo? No estaba en Adán. ¿Dónde estaba? Muy bien, en la serpiente, Ingrid. En la serpiente. Nahash, la serpiente, era el mundo del mal, representando que está separado del mundo del bien. Pero una vez que Adán consume del árbol del conocimiento del bien y el bien y el mal se hacen parte de Adán Arishon. Y no solamente de Adán Arishon, del primer hombre, se hace parte de todo en la creación. Tengo un celular. ¿Este celular es bien o es mal? Es los dos. Yo puedo tomar la dimensión de bien. Hola, ¿cómo estás? Te invito a un shiur. O puedo utilizar la dimensión de mal y hablar la shonará, o perder tiempo en el celular, etcétera, etcétera. Dentro de cada aspecto del mundo material se encuentra la dimensión de bien y la dimensión de mal. Pero no es separada, derecha o izquierda. Es entremezclada. A tal punto que uno tiene que entrar en el mal, entrar en el mundo físico, entrar en los miedos, entrar en el dolor para poder separar el mal. Pero volvamos al ejemplo o al concepto del árbol de la vida. ¿Por qué Adán y Javá fueron expulsados del jardín del Edén? Porque no podían comer del árbol de la vida. Porque si ellos comían del árbol de la vida que estaba en el jardín del Edén, ¿qué iba a ocurrir? A ver, respóndanme ustedes, ¿qué piensan? Ya tienen incorporado el mal adentro de su organismo, de su estructura física y espiritual, y ahora van a comer del árbol de la vida. No, casi, Janet. En realidad tiene relación, pero creo que es al revés. Si van a comer del árbol de la vida, van a vivir eternamente con el mal incorporado dentro de sus almas. La persona después de Adán Arishon,
de entremezclar el bien y el mal dentro de sí mismos, va a comer del árbol de la vida, va a comer del fruto, come del fruto, y ahora el mal y el bien entremezclados va a vivir eternamente dentro de nosotros. Por eso, ahora sí, Janet, por eso necesitamos la muerte. Por eso vino, quizás eso fue lo que quisiste decir seguramente, que necesitamos salir del árbol de la vida y no consumir del árbol de la vida, que es hacer eterno nuestro sufrimiento y esa mezcla entre bien y el mal. Entonces, cuando Hashem los expulsó para darle propósito a la muerte, para darle propósito a abandonar este mundo físico. ¿Por qué? Porque hay un propósito muy importante en la muerte misma, hasta los 120 años de todos, años buenos y dulces. Pero el propósito es desprender ese mal de esa esencia que todos tenemos, que es nuestra Neshama pura. Pero yo sé que esto puede parecer un poquito fuerte. En realidad no quiero enfatizar el concepto de la muerte. Hasta los 120 años. Esto es un concepto real, cabalístico, muy interesante para poder entender, porque eso es lo que justamente ocurre. El cuerpo desciende y el alma se eleva. Ocurre esta separación tan importante de despojarnos del ego, de las adicciones, del sufrimiento, de las adversidades. Eso ocurre con la muerte hasta los 120 años. Pero, este concepto de muerte no solamente ocurre hasta a los 120 años. Este concepto puede ocurrir en varias etapas de la vida. Y esto no lo explica solamente la Kabbalah, lo explica también la psicología. Cuando una persona está en un periodo de su vida donde la persona está pasando a otra etapa, digamos, a mí personalmente me ocurrió en varias etapas de mi vida, siendo un alma demasiado sensible, aunque no sé si es demasiado nunca. Cuando pasé del jardín de infantes a la primaria, esto quizás ya se los conté en algún momento, yo estaba espantado. Yo no podía creer que había que usar una corbata, una camisa, que me despojaban de la tranquilidad de estar sentado jugando todos los días en el GAN, en el jardín de infantes, y ahora tengo que estar en un pupitre, en una banca de madera, separado de mis amigos, escuchando a una persona, a un maestro, profesor, profesora, que no parece como tan agradable como era en el jardín de infantes. Ese cambio realmente me conmovió. Y no solamente sufrí ese cambio del jardín a la primaria, de la primaria a la secundaria también fue un momento como que, wow, se veía tanta luz en la primaria y ahora la secundaria parece como una cárcel, ¿dónde entra la luz? Y era un cambio también fuerte. Después, a los 20 años, cuando tuve mi periodo de 3 meses de ataques de pánico y de ansiedad, en ese periodo también recuerdo que más allá de las circunstancias, fue un periodo donde pasaba de ser adolescente a darme cuenta que en cualquier momento empezaba la vida adulta y me iba a casar, iba a formar una familia. Y de alguna manera, cuando una persona llega a los 40 años, le pasan este tipo de crisis. Entonces, ¿qué es lo que está pasando cuando llega una crisis? Cuando llega una circunstancia que te conmueve, que te lastima en algún sentido, que te da dolor, que produce cambios muy fuertes. ¿Qué es lo que está pasando? De alguna manera está muriendo
la etapa anterior y está naciendo la etapa posterior. Hay una transición muy fuerte. Y cuando ocurre esa transición que es muy fuerte, porque nos elevamos, no solamente físicamente, espiritualmente, nos elevamos a un plano de conciencia superior, estamos más abiertos a otros conceptos que antes no podíamos percibir y que no podíamos darnos cuenta que existían, y vivíamos una vida de acuerdo a los conceptos del old self, de mi estatus previo, y ahora estoy en una transición. Y creo que todo el mundo entero está en esa transición. Todo el mundo entero está pasando ahora mismo por ese cambio. Y de alguna manera, con ese cambio, con esa transición, muere nuestra antigua persona. Y esos momentos de crisis donde de alguna manera la etapa anterior muere, merece por parte de nosotros una especie de duelo psicológico, emocional, espiritual, porque estamos atados a esos 20 años, a esos 30 años, a esos 50 o 60 años, y nos damos cuenta de que podemos más, que necesitamos acceder a un nivel de conciencia y a un nivel de espiritualidad superior. Pero para poder acceder a ese nivel, es obligatorio pasar por esta etapa de crisis. Es importante poder separar lo malo con lo bueno que está surgiendo. Pero claro, eso bueno que está surgiendo no es que termina lo malo y surge lo bueno. Para que surja esa luz, es necesario que provenga de la oscuridad. Es necesario que emerja de la oscuridad misma. Como dice el rey Shlomo, Aitarón, Ahor, Abba, Mina, Hoshech. Es como la ventaja de la luz cuando proviene de la oscuridad, cuando proviene de la etapa anterior. Y dice nuestro Jajamim, Min Ahoshech Dafka, de la oscuridad justamente, de la oscuridad justamente es que viene la luz. Entonces, la etapa anterior era muy importante también. Es verdad que miro hacia atrás y digo, wow, estaba viviendo en piloto automático. No estaba viviendo conectado realmente con mi verdadero ser, con mi creatividad innata, natural, inherente, con mi propósito verdadero. Pero no importa. Eso también es parte de mi vida. No tengo que sentirme arrepentido. No tengo que sentirme mal. No tengo que darme golpes de puño. Perdí tanto tiempo. No. Es parte del proceso también. Pero tengo que darme cuenta que llega una etapa en mi vida que tengo que empezar a ser yo mismo. Y no tengo que vivir a merced de los demás. Tengo que revelar esa luz personal, natural, especial que Hashem me dio, que es mía, que es tuya, que es de él, que es de ella, y que hasta ahora estaba oculta. ¿Estaba oculta dónde? Entre el bien y el mal. Estaba en exilio y tenemos que despertar. Tenemos que revelar esa luz oculta. Es difícil, es doloroso, es bastante turbulenta la situación, pero tenemos la capacidad de lograrlo. Tenemos la capacidad de decidir realmente quiénes somos y qué vamos a hacer para nuestra persona misma y para nuestra familia y para... Anoten qué era su vida, cuáles eran sus prioridades realmente antes del coronavirus
y anoten ahora cuáles son sus prioridades ahora, durante el coronavirus y después del coronavirus. Algo va a cambiar. Se los aseguro. Algo va a cambiar. ¿Y por qué algo cambia? Porque nos hicieron cambiar. Esta situación de conflicto, esta situación de crisis, esta situación de presión, de tensión, de ansiedad, de confusión, de sentirse perdido, está provocando que surja dentro de nosotros lo que tiene que surgir y que no surgiría si viene todo muy tranquilo. Si viene todo con serenidad, con tranquilidad. Hay dos maneras de despertar espiritualmente. Una es una manera apacible, dulce, pero la mayoría de la gente despierta a partir de un movimiento, de un tsunami interior, de un temblor, sí, a palos, muy bien. Y es real, y es real. Entonces despertamos con ese movimiento tan importante que se nos propone a nosotros. Pero ¿para qué despertamos? No para que nos quedemos en el dolor, para que seamos víctimas de las circunstancias. No es el motivo. Hashem no quiere darnos duro porque Él es, Dios no lo permita, alguien que castiga. Nada que ver. Hashem es misericordioso, pero la manera de ser misericordioso de Hashem a veces es a través de una situación que aprieta, que golpea, que nos desestabiliza por un instante o por un momento. Sepan que es temporal, no es para siempre. Y esto es justamente lo que en el último discurso que fue corregido por parte del Rebbe de Lubavitch, el último discurso habló de este concepto. Habló de que cuando el versículo habla en la perashá de Tetzavé, en la perashá que no se menciona y no aparece el nombre de Moshe. En ese momento habla de que la aceituna tiene que estar prensada para sacar el mejor aceite. Pero ¿de qué manera lo dice el versículo? Dice Katit la Maor. La aceituna tiene que estar machacada, se traduce normalmente para sacar la luz. Pero la traducción de Katit la Maor no es prensada la aceituna o machacada para sacar luz. A ver si alguien me ayuda aquí. ¿Cómo se traduce textualmente Katit la Maor? Prensada o machacada la aceituna, la Maor. ¿Qué es la Maor? Normalmente se traduce para iluminar. Sacamos el aceite de la aceituna machacándola y de esa manera, con el aceite, se ilumina la menorá, el candelabro. Pero Katit la Maor no significa que se machaque para iluminar, significa que se machaque no para refinar, sino la Maor. ¿Qué es Maor? ¿Qué son Meorot? Meorot son el sol, la luna y las estrellas que iluminan, las luminarias. O la Maor significa para la fuente de luz. Hay una cosa que es la luz y hay otra cosa que es la fuente de luz. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí el versículo? Hashem te machaca. Hashem te pone en una situación de crisis. Pero no es porque Hashem quiere lastimarte, sino porque Hashem quiere que saques tu luz. Pero no la luz, la fuente de luz, tu Maor. Una cosa es la luz, una cosa es el rayo y otra cosa es la fuente de la luz. La fuente de la luz es tu alma.
el etzem haneshama, la esencia de tu alma, no un despertar de tu alma, no un rayo de tu alma, no un esplendor de tu alma, sino realmente tu alma. Hashem lo que quiere a través de esta situación de confinamiento, de crisis, de confusión, de no saber a dónde vamos a ir después de esto, de tener ansiedad. Lo que Hashem quiere es que a través de ese machacamiento, a través de todos los condimentos que esta crisis propone, que sea la maor, que sea para que encuentres tu neshama, para que encuentres la esencia de tu alma que venía siendo postergada. Tu alma venía siendo postergada. Tu alma vivía en exilio. Estábamos muy ocupados en hacer y conformar al mundo y preocuparnos por el mundo material y solamente el mundo material. Y este catit y este machacamiento, ¿qué quiere? No respondas negativamente, no reacciones pensando, me están persiguiendo, el mundo y los Illuminati están planeando no sé qué cosa con el mundo, y la vacuna que va a ser obligatoria y que van a poner chips dentro de la vacuna. No, todo eso es una reacción negativa, no estás entendiendo el mensaje. El mensaje es otro. No sigas confundido como venías estando confundido antes. Ayer trajo este movimiento, este catit, para que podamos pensar solamente en nuestro propósito, en nuestra neshama, y para que la neshama emerja, para que la neshama se revele, ya que tenemos un cuerpo y ya que tenemos ese opositor al alma, que es el cuerpo, pero por sobre todas las cosas, el ego que utiliza el cuerpo de forma negativa, ese ego tiene que ir disolviéndose, ese ego tiene que ir muriendo, ese ego tiene que sentir el machacamiento. Pero no sientas que tú estás sintiendo ese dolor, sintiendo ese sufrimiento, sintiendo ese sentimiento de que estás perdido, o ese sentimiento de confusión, o ese sentimiento de ansiedad, o paranoia, o psicosis. No eres tú. Tú no estás sufriendo. Estás sufriendo tu Yetzer Hara. Sí. Estás sufriendo tu ego. Estás sufriendo tu cuerpo. ¿Sí? Ellos sí están sufriendo, pero tú no eres ellos. Tú eres el observador. Si tú piensas que tú estás sufriendo, si tú piensas que tú estás perdido o perdida, o a ti te están atacando, entonces te vas a transformar en la víctima de las circunstancias. Entonces, lamentablemente vas a sufrir, pero hay una capacidad de ver el sufrimiento o ver el dolor que está ocurriendo en este estadio, en esta dimensión, pero que no me corresponde. Mientras surge la ansiedad, déjala fluir. Mientras surge la depresión, déjala pasar. Mientras surge ese sentimiento de que no me siento yo mismo, o estoy perdido, o estoy confundido, o estoy viajando hacia un lugar desconocido y no sé dónde me llevan, tienes que saber, ese no eres tú. Sí hay un machacamiento, sí hay dolor, sí hay confusión, sí hay muchas historias que están ocurriendo en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestro cuerpo. Pero eso no somos nosotros. Confía en el proceso. Confía en que esto tiene que ocurrir para tu bien. Catit, sí, hay machacamiento. Nos están prensando la maor para sacar la luz.
Ese es el secreto del árbol del conocimiento y del árbol de la vida. Entender que una vez que estamos en este mundo material, una vez que el alma desciende a un cuerpo y firma el contrato de que tenemos que estar aquí, porque sabemos que podemos trascender todos los desafíos y los impedimentos, debemos saber quiénes somos. Si operamos a partir del cuerpo, obviamente, el cuerpo sufre, el cuerpo tiene ansiedad, el cuerpo tiene depresión, nosotros tenemos ansiedad, nosotros tenemos depresión. Pero si operamos a partir del alma divina, entonces es como una persona que sufre, pero el objetivo del sufrimiento, o tiene dolor, mejor dicho, el objetivo del dolor sabe que es para bien. Va a pasar por una operación, va a pasar por 20 kilómetros corriendo. Al cuerpo le va a doler. 2 o 3 días el cuerpo va a sufrir. Pero hay un propósito, que emerja el alma, que emerja nuestro verdadero ser. Y cuando emerge nuestro verdadero ser, la realidad es que tiene que morir nuestro ser antiguo. Y ahí entramos en una especie de duelo. Esa es la crisis de pasar del jardín de infantes a la primaria, de cumplir 20 años, de cumplir 40 años. Son momentos en los cuales nos damos cuenta, me están rompiendo mi estabilidad. Pero ¿quién soy yo? ¿A partir de qué opero? ¿Soy el cuerpo o soy el alma? Si soy el cuerpo, estamos en problemas, señores y señoras. Si soy el alma puede ser el que observa el proceso. Lo observa, lo analiza, confía y está todo más que bien. Es temporal. Ese es el secreto de por qué cuando se entremezcla el bien y el mal en este mundo, en nuestro mundo particular, es necesario que nosotros podamos dividir el mal del bien y saber qué es mal y qué es bien. Esto es lo que dice el Baal Shem Tov. El Baal Shem Tov dice, hay 3 conductas, 3 dinámicas fundamentales para poder salir de este concepto. La primera se llama Ajna'a, doblegación, humildad. Hay que ser humilde. Una persona que dice, ay no, yo soy víctima de las circunstancias, tengo dolor, tengo sufrimiento, ¿por qué a mí? Esa no es una persona humilde. Por más que esté pasando por encima de ella lo que esté pasando, siempre tenemos la oportunidad de responder de otra manera. Ajna'a, doblegación, supeditar la situación, es ser humildes. Reconocer que todo es para bien y dejar fluir. El Baal Shem Tov dice, una vez que una situación quiere poner en jaque tu estabilidad emocional y tú respondes con humildad, sabiendo que todo es para bien, a pesar de que no haya un bien revelado, pero lo recibes con amor, lo recibes con cariño, lo recibes sabiendo que es para bien, que es un proceso importante, fundamental para tu alma, Katit la Maor, cuando estás enfocado en el entendimiento, en la profundidad, en la luz dentro de la oscuridad, Ajna, eres humilde, puedes pasar al segundo nivel. El segundo nivel se llama Abdalá. Abdalá significa separación. Ahora puedes separar lo malo de lo bueno. Ahora puedes discernir. Ahora estás en la capacidad, plena capacidad,
de decidir, esto es bueno, esto se alinea con mi vida, esto me pertenece, esto es productivo, beneficioso, y esto no lo es. Pero cuando una persona está en la situación, en la dimensión, operando a partir de ser una víctima de las circunstancias, el mal es mal y no puedo separarlo. Sufro y no puedo discernir. Pero la humildad, el entendimiento, el enfoque me lleva a poder separar lo que realmente me sirve y se alinea con mi espiritualidad y lo que no. Discernir entre el miedo que no me conviene y el amor que sí tengo que proyectar. Eso es el segundo nivel, que se llama Abdalá. Y el tercer nivel se llama Amtaká. Amtaká significa endulzar o dulcificar. Tomamos lo negativo que en principio quería destruirnos y lo endulzamos. Es como agarrar una comida bien agria, ácida, verduras o elementos comestibles que son en principio agrios, y tenemos la capacidad, o la mujer tiene la capacidad de condimentarlos de tal manera que se transforman en elementos dulces, o mejor dicho, deliciosos para el paladar. Pierden esa agrura, pierden esa negatividad. Y eso lo logramos a través de encaminarnos en este proceso. Ante todo, humildad. Porque una persona dice, no, ¿por qué a mí me está pasando esto? ¿Por qué yo tengo estos pensamientos negativos? ¿Por qué no? ¿Que tú eres un tzadik? ¿Eres un ángel al cual no se le ocurren pensamientos negativos? Eres un ser humano. Tienes que tener la humildad para poder decir, tengo pensamientos negativos. Big deal. No pasa nada. Tranquilo. Hay que tener humildad para reconocer, porque la persona que dice, no, yo no puedo, si sufre una persona con sus pensamientos negativos, obsesivos, es una persona que no es humilde. Es una persona que piensa que es un ángel, al cual no se le pueden ocurrir estos pensamientos. Y no somos ángeles. Somos imperfectos. Somos seres humanos. Entonces partimos de la humildad. Reconocer realmente nuestros defectos, reconocer realmente quiénes somos. A partir de eso podemos saltar al próximo nivel, que es la Abdalá. Podemos discernir, podemos separar, como decimos en las bendiciones matutinas, que Hashem le da al gallo, pero gallo sehvi también significa corazón. Nos da a nosotros la capacidad de discernir entre la noche y el día, entre el bien y la oscuridad, como hace el gallo. Y después de poder discernir, agarramos la negatividad y la endulzamos. La transformamos en un aliado, la transformamos en un amigo. Pero al principio me quería matar, al principio me estaba cazando, al principio me estaba provocando psicosis, paranoia, porque no eras humilde, porque no entendías el proceso. Ahora lo entiendes y transformas completamente la agrura, la acidez, la negatividad de esos conceptos en un aliado para transformación personal. Y eso es lo que dice el rey Shelomo a Itarón Aor Abaminajosh. Esa es la ventaja de la luz que proviene de la oscuridad. Voy a ver las preguntas que se hicieron aquí. Rita, un saludo para usted también. Janet, también, un gran saludo. Betty, como la vida de Job, exactamente.
Ingrid, ¿cómo sabemos si somos buenos o malos? La pregunta creo que se responde a partir de, cada uno tiene que preguntarse, ¿desde dónde operamos? Si operamos desde el mundo físico y material, no somos buenos. Si operamos desde el mundo espiritual, desde el alma, somos buenos. Y esa alma, para poder emerger, para poder expresarse, necesita pasar por Katit Lamaor, necesita pasar por ese machacamiento. Y son las dificultades que pasamos y las crisis que tenemos que resolver. No, muerte espiritual no. Muerte del ego. Lo que ocurre en los procesos donde pasamos de una dimensión a la otra, lo que muere no es nuestro espíritu. Lo que muere es nuestro ego. Pero dijimos, si pensamos que estamos operando a partir del ego, pensamos que nosotros mismos estamos muriendo. Esto le pasa a mucha gente en momentos donde están seguros de que se están muriendo. Están seguros de que están volviéndose locos. Están seguros de que algo ocurrió en su vida, pero no se están muriendo. Ay, ¿por qué sienten ese sentimiento de que me estoy muriendo, me estoy muriendo, me estoy muriendo, no aguanto más? Es el ego que se está muriendo. Es el mundo material, es el ser antiguo. Son los parámetros antiguos que ya no sirven lo que se están muriendo. Y obviamente al ego le molesta mucho. El ego no quiere proyectarse hacia algo que no conoce y le cuesta muchísimo. He oído que Caín mató a Abel porque no tenía diferencia entre el bien y el mal. Bueno, nunca escuché, nunca lo estudié. Me gustaría interiorizarme en el tema. Si me consigue, Salomón, un poco del tema, me parece bien interesante. Pero no puedo comentar sobre el tema porque no lo conozco. Otra mirada a las consecuencias de no obedecer la ley fue que adquirieron la capacidad de discernir, inteligir, hacer juicio para distinguir entre bien y mal, porque antes de pecar eran inocentes, todo era perfecto. ¿Sí? Crecer duele. 100%. Crecer duele. Expandir la conciencia, hacer emerger el alma, duele. Pero una vez que uno pasa el dolor y mira hacia atrás, uno dice, Baruch Hashem, que pasé por ese dolor. Era necesario para el resurgimiento que viene después. Ok, Ingrid, es difícil procesar eso. ¿Cómo se hace? La renovación, todo es mental. Bueno, es un proceso. Hay gente que pasa años en esta situación, pero lo importante es no resistirse. Si uno se resiste, la historia persiste. Lo que uno tiene que hacer es dejarlo fluir y estudiar mucha Torá en las perspectivas que hablan de estos temas. Temas cabalísticos, temas hasídicos, todo lo que estamos tratando de vertir a ustedes, por lo menos a las 18 almas que están presentes hoy aquí y a los que nos van a seguir después en YouTube. Muy bien, desintoxicarse del mal es tal cual el concepto. ¿Cómo se hace para ser humilde? Aceptando la realidad y no discutiendo con el propósito divino. Hazaku Baruch para ustedes también. Hay intermedio. No sé a qué se refiere la pregunta, pero creo que no. Una vez que uno está en este ride, en este viaje, el viaje va para adelante. O uno lo hace más difícil o uno lo hace menos difícil. Pero es la realidad. Sí, el ego vuelve 100%. 100%, pero primero muere el ego anterior, se disuelve, puede disolverse de una manera crítica o de una manera más dulce,
pero se tiene que disolver. Es como un niño que puede pedir algo pataleando, o puede pedir algo y está triste, pero no patalea. Depende de nosotros que el ego patalee o no patalee. Podemos hacer que el ego viva sus últimos momentos de la vieja experiencia de una manera dulce o de una manera medio catastrófica. Depende de nosotros. Depende si nos vamos a resistir o vamos a ser humildes. Muy bien, la humildad forma parte de nuestra personalidad, pero hay que activarla. A veces la humildad está en exilio y las dificultades de la vida hacen que la humildad se esconda. Ingrid, estás muy preguntona. ¿Nacer también duele? Claro que sí. Claro que sí. Y dice que hay 20 mensajes más todavía ahí abajo. Voy a tratar de responder rápido. Claro, es lo mismo. Nacer es el mismo proceso. El mismo proceso de crecimiento es nacer. El alma está en los planos espirituales, firma un contrato de bajar a este plano y nace. Nacer, dicen los jajamim, nacer es un duelo para el alma, directamente. Gracias, Loti, por tu mensaje. Muy bien, Alejandra, muy difícil es aceptar los cambios, moverlos de la zona de confort, tal cual, eso mismo es lo que estamos diciendo. Gracias, Betty, por el mensaje. Ingrid, o sea que nunca paramos con la llegada del nuevo ego. No, es que se disuelve el ego anterior y después se va a construir otro ego. Pero es un ego que se construye a partir de situaciones nuevas. Pero tranquila que vamos a disfrutar mucho una vez que rompamos el ego anterior hasta que se construya el próximo ego. Hay como una claridad, una expansión de conciencia. Hay aunque no lo crean, la capacidad de poder conectarse con poderes del alma muy increíbles. Empezamos a tener percepción, intuición. Es otro shiur. Gracias, Joel, por el mensaje también. Este shiur tendré que escucharlo muchas veces. Sí, yo también, me parece. Yo, mientras estaba hablando, estaba diciendo, este shiur lo voy a escuchar muchas veces. Obviamente que morir duele, es parte del proceso, 100%. En contra de la voluntad, vamos creciendo, en contra de la voluntad nuestra o del ego, vamos accediendo a otros niveles. Y obviamente que morir duele porque es un cambio, pero nos están preparando, hasta los 120 años igual, pero nos están preparando con la vida. Pero accedemos a niveles de conciencia superior y lo importante no es pensar en el dolor del cuerpo y operar a partir del cuerpo, sino operar a partir del alma. Imagínate la liberación del alma de salir del cuerpo. Es algo, wow. Pero tenemos que preguntarnos a partir de qué estamos operando, si del cuerpo o del alma. Muy bien, Janet. Son dolores de crecimiento, se llaman. A una hija mía le pasó. Le duelen las piernitas cuando están creciendo, no solamente porque crecen los huesos, crece el alma. Y son dolores espirituales. Créanme que yo los pasé también al principio del año y todavía me quedan algunos. Salomón Lerner, gracias siempre por acompañarnos. Hay que aceptarlo, sí, pero hay que aceptarlo con amor. No aceptarlo con... Hay diferentes maneras de aceptarlo. Uno lo puede aceptar como que, bueno, no hay más chance de aceptarlo así. No, hay que hacer del dolor un aliado. Es muy profundo este concepto, pero gracias, Becky, por el mensaje, gracias a todos, gracias, Lior. El viaje es personal, no para todos es igual, idéntico, exactamente. Es totalmente personal, cada uno lo vive de una manera completamente diferente y excelente. Creo que es Armando ese que me está saludando, que está encapuchado.
Y bueno, gracias también, Janet, por el comentario. Quiero avisarles a los que no saben, el jueves voy a empezar un taller de especial, o sea, el jueves tenemos, si Dios quiere, shiur a las 4, pero a las 6 p.m. voy a hacer un taller sobre ansiedad. Quiero acá mencionar quizás los detalles. Los detalles, bueno, no voy a perder mucho tiempo, pero acá tengo. El jueves 3 de septiembre, este jueves, voy a hacer un taller. ¿Cómo se activa la ansiedad? ¿Por qué no podemos romper el círculo vicioso? ¿Y qué estamos haciendo mal? El martes 8 de septiembre, ¿por qué cada pensamiento catastrófico se transforma en mi verdad absoluta? Descubriendo a mi enemigo íntimo y la posición de dominio frente a la ansiedad. Lo mismo el jueves 10 de septiembre y el martes 15. Es un taller especial que estoy dando para aquellos que están interesados. Es un taller de 4 clases. Los que están interesados me pueden contactar personalmente para inscribirse. Quizás mucha gente ya se inscribió, pero algunos que están acá no saben del taller. Si quieren inscribirse, me avisan por WhatsApp y estamos en contacto. Es separado de las clases de martes y jueves, así que sí, este shiur lo voy a poner en YouTube también, si Dios quiere, en la noche. Y nos vemos, Bezrat Hashem, el jueves, Dios mediante, a las 4 p.m. con todos ustedes en una nueva conversación personal que comparto con ustedes. Nos vemos.